Muy buenos días, les habla la profesora Damaris Urdaneta de la Cátedra de Derecho Tributario. Hoy abordaremos lo que es el tema número 8, la tributación municipal. Dentro del tema de la tributación municipal abordaremos los siguientes puntos: concepto de municipio, la autonomía tributaria municipal, potestad tributaria municipal, limitaciones en la potestad tributaria municipal, ingresos municipales que son los ingresos ordinarios y extraordinarios, la administración municipal, los tributos municipales y la actividad para el estudiante. La tributación municipal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en su texto o en su cuerpo normativo una definición clara de la estructura del Estado venezolano. Nos señala que en el artículo número 4 que el Estado venezolano es un Estado federal descentralizado. Déjenme leerles el artículo. El artículo 4 señala que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. También señalan los niveles políticos territoriales. En el artículo 136 nos establece lo que es la distribución del poder público, y este viene dado en poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Cada rama del poder público está obligada a colaborar entre sí para la consecución de los fines del Estado o los fines supremos del Estado. Es importante acotarles, muchachos, que cuando se dice que el Estado venezolano es un Estado federal descentralizado y se habla de descentralización, esto implica una noción de autonomía. Es por ello que esa autonomía viene a ser una técnica de división del poder que cada una interconectada con cada uno de los entes políticos territoriales o con cada una de las entidades políticos territoriales. Los entes locales o municipales definidos por nuestro texto constitucional, tal cual como lo tenemos aquí en la lámina, en el artículo 168, dice que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley, ¿verdad? Es bien sabido, ¿verdad, chicos, que el Estado, para cumplir con sus fines, requiere de recursos y de estos recursos económicos, y el mecanismo para la obtención de estos recursos es a través de un poder único y supremo que tiene, que es denominado lo que es la potestad tributaria, ya vista en el tema número 3 de esta materia. Entonces, la definición, o mejor dicho, las atribuciones que se le confieren a esta unidad político-territorial, a esta unidad local denominada municipio, que se le confieren unas atribuciones y competencias que los habilitan para actuar en una determinada materia bajo los límites establecidos en la Constitución. Y cuando hablamos de que está habilitado, que está competente o que tiene unas atribuciones conferidas en materia tributaria, y la competencia especial es la materia tributaria, estamos en presencia de lo que es la tributación municipal. La autonomía tributaria municipal, consagrada en el artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho artículo señala que la autonomía municipal comprende, primero, la elección de sus autoridades; segundo, la gestión de las materias de su competencia; tercero, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Las actuaciones del municipio en el ámbito de su competencia se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados en forma efectiva, eficiente y oportuna conforme a la ley. Los actos de los municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes de conformidad con esta Constitución y con la ley. Acá es importante destacar
que la autonomía municipal no es una autonomía absoluta, sino es una autonomía relativa. Esto es debido a que está ajustada a ciertos principios y limitaciones, ¿verdad? Que, valga de redundancia, que delimitan y hacen que no gocen de la autonomía de plena libertad para las gestiones de ciertas materias, aun cuando estas materias sean de su esfera, de la esfera de su competencia. Sin embargo, no tiene la exclusividad, ¿verdad?, de tratarlas, sino condicionada, bajo una libertad condicionada. La autonomía tributaria municipal. Aspectos que comprende la autonomía municipal: el aspecto político, que tiene que ver con las elecciones de sus autoridades. Esto implica que los ciudadanos que conviven en las jurisdicciones locales venezolanas pueden autogobernarse mediante la elección de sus autoridades. En cuanto a lo normativo, ¿verdad?, a través de los consejos municipales crean las normas o leyes pertinentes a su competencia. Los consejos municipales vienen siendo los cuerpos legislativos en los municipios, y es importante que tengamos acotación que deriva del poder constitucional de dictar normas destinadas a integrar el ordenamiento jurídico en materia de su competencia local. En cuanto a lo administrativo y financiero, pueden gestionar libremente la materia de la que les sea inherente y la Constitución le confiere. Y en cuanto a lo financiero, la Constitución precisa las distintas fuentes de ingresos con las que cuenta el gobierno municipal para llevar a cabo su gestión, teniendo la posibilidad de invertir dichos ingresos sin injerencia de otros poderes. En cuanto a la tributación, el sistema tributario municipal la consagra y expresa la Constitución y las leyes nacionales o estadales. Esto quiere decir que la autonomía tributaria, ¿verdad?, ella puede fijar sus propios impuestos siempre y cuando estos estén supeditados al principio de legalidad tributaria, que es que todo tributo tiene que estar en una ley. La potestad tributaria municipal. La potestad tributaria de origen se encuentra consagrada en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala: toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Por su parte, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el artículo 160, también establece la potestad tributaria municipal, la cual señala: el municipio, a través de las ordenanzas, podrá crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposiciones constitucionales o que le sean asignados por ley nacional o estatal. Asimismo, los municipios podrán establecer los supuestos de exoneración o rebaja de esos tributos. Las ordenanzas que creen un tributo fijarán un lapso para su entrada en vigencia. Si no lo estableciere, se aplicará el tributo una vez vencidos los 60 días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Oficial. Como es sabido, ¿verdad?, la potestad es aquel poder que tiene y aquellas atribuciones que tiene y esas capacidades que tiene el ente municipal en crear, modificar, suprimir los tributos con la finalidad de obtener recursos y sufragar sus gastos. Limitaciones de la potestad tributaria municipal. El municipio está sometido a una serie de limitaciones constitucionales y legales en el ejercicio de su potestad tributaria. Todos recordaremos que las limitaciones que tiene la potestad tributaria tienen el objeto de evitar el abuso de dicho ejercicio, el abuso y las arbitrariedades del Estado en el ejercicio de la potestad, y que estos pudieran afectar los derechos de los particulares bajo su poder de imperio. Es así como existen límites directos en la Constitución para los municipios, para la potestad municipal. Estos están consagrados en el artículo 183 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: los estados y municipios no podrán, primero, crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros
o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional. Segundo, gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio. Tercero, prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio ni gravarlo en forma diferente a los producidos en él. Los estados y municipios solo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y mediante que lo permita la ley nacional. Queda claro que en el artículo 183 se encuentran las limitaciones a la potestad tributaria municipal y hace una extensión o hace una acotación sobre lo que puede agravar en materia de agricultura, cría, pesca, como ya se los leí. Límite de la potestad tributaria municipal. Como primer punto tenemos los principios constitucionales tributarios. La potestad tributaria municipal está sujeta a restricciones indirectas representadas por los principios constitucionales tributarios. Estos límites vienen siendo el principio de legalidad tributaria, el principio de capacidad contributiva, el principio de igualdad, el principio de la no confiscatoriedad, el principio de la irretroactividad de la ley, entre otros. Estos principios fueron vistos en el tema número 13, la potestad tributaria. Como segunda limitación, tenemos que la potestad tributaria municipal se encuentra delimitada en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución. El mismo señala que es de competencia del Poder Público Nacional, ¿verdad? Numeral 13, la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial. Queda claro, ¿verdad?, la limitación que tiene la potestad tributaria municipal en este artículo, toda vez que se desprende que es el Poder Público Nacional el encargado de armonizar las distintas potestades tributarias, los principios y parámetros, así como va a fijar los tipos de imposición y las alícuotas de los tributos estatales y municipales. Queda eso como una materia de reserva legal al Poder Nacional, al Poder Público Nacional. Límites de la potestad. Continuamos con los límites de la potestad tributaria municipal. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal desarrolla los principios constitucionales relativos al poder público municipal, incluyendo su autonomía, organización, funcionamiento, gobierno, administración y control. La mencionada ley en su ámbito o en su capítulo tributario contienen distintas normas armonizadoras que constituyen evidentes limitaciones sobre la potestad tributaria municipal. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece: en la creación de sus tributos, los municipios actuarán conforme a lo establecido en el artículo 316 y 317 de la Constitución de la República. En consecuencia, los tributos municipales no podrán tener efectos confiscatorios ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en un obstáculo para el normal desarrollo de las actividades económicas. Asimismo, los municipios ejercerán su poder tributario de conformidad con los principios, parámetros y limitaciones que se prevén en esta ley, sin perjuicio de otra norma de armonización que con esos fines dicte la Asamblea Nacional. Artículo 163 de la misma ley. No podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones municipales alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que regulan los tributos municipales deberán contener: 1. La determinación del hecho imponible y de los sujetos pasivos. 2. La base imponible, los tipos de alícuotas de gravamen o las cuotas exigibles, así como los demás elementos que determinan la cuantía de la deuda tributaria. 3. Los plazos y formas de declaración de ingresos o de hecho imponible.
4. El régimen de infracción y sanciones. Las multas de infracciones tributarias no podrán exceder en cuantía a aquella que contemple el Código Orgánico Tributario. 5. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia. 6. Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y estadales que transfieran tributo. Los impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener como base imponible el monto a pagar por concepto de otro tributo. Los ingresos municipales. Los ingresos municipales tienen dos fuentes, los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Veremos, los ingresos ordinarios están dados en el artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos señala que los municipios tendrán los siguientes ingresos: los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes, las tasas por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, los impuestos sobre las actividades económicas de industria, comercios y servicios o de índole similar, las limitaciones establecidas en la Constitución, los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial, y las contribuciones especiales sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística. Tercero, el impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución de las mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales conforme a la ley de creación de dicho tributo, los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales, el producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia y de las demás que le sean atribuidas, las demás que determina la ley. Esos vendrían conformando lo que son los ingresos ordinarios o los ingresos corrientes del presupuesto de los municipios, que con ellos harán frente a los gastos que van a sufragar, los gastos de la colectividad del municipio. La segunda fuente de financiamiento de los ingresos municipales vienen siendo los ingresos extraordinarios. Los ingresos extraordinarios también están establecidos en el artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos señala que los municipios tendrán los siguientes ingresos: el producto de precios de venta de los ejidos y demás bienes muebles o inmuebles municipales, los bienes que se donaren o legaren a su favor, las contribuciones especiales, los aportes especiales que le acuerden organismos nacionales o estadales, el producto de los empréstitos y demás operaciones de crédito público contratados conforme a la ley. Queda con esto claro la enumeración de los ingresos extraordinarios de los municipios y que vienen siendo la fuente secundaria de financiamiento, y con ello, tanto como los ingresos ordinarios y los extraordinarios pasarán a ser parte de lo que harán, con lo que harán frente el gasto de la colectividad del municipio, los gastos y las necesidades públicas del municipio. La administración tributaria municipal. Moyamellán señala que la fiscalización, recaudación y control de los ingresos tributarios están enmarcados por la rama ejecutiva del Poder Municipal, cuyo jefe es el alcalde o alcaldesa, a quien corresponde la dirección y la administración del gobierno y ejerce la personería del municipio. La alcaldesa o el alcalde o la alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la jurisdicción municipal. Él es jefe del Ejecutivo Municipal y la primera autoridad de la policía, y él es el representante legal de la entidad municipal. Tiene un carácter de funcionario público. También el alcalde o la alcaldesa es responsable de la hacienda pública municipal, que viene siendo o está representada en la Dirección de Hacienda
de la alcaldía. Ellos son los encargados de ejercer, ¿verdad?, en forma planificada y en arreglo a los principios, lo que es la recaudación y fiscalización de los ingresos tributarios de la localidad, del municipio. Es importante mencionar que el Consejo Municipal, además de tener la función legislativa, tiene una función de control político sobre el órgano ejecutivo del Poder Público Municipal. También está integrado por los concejales municipales que son electos a través del voto. Los cuerpos legislativos del Poder Municipal se encuentran representados por los consejos municipales. Ellos son los facultados para crear las normas y leyes que van a regular las actividades dentro de su localidad o dentro de su municipio. Es importante que hagamos mención que las ordenanzas encuentran su principio de reserva legal en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece lo siguiente. Artículo 54. El municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes instrumentos jurídicos. Ordenanza. Son los actos que sanciona el Consejo Municipal para establecer normas con carácter de ley de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán por lo menos 2 discusiones y en días diferentes deberán ser promulgadas por el alcalde o alcaldesa y ser publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según el caso, y prever de conformidad con la ley o si lo amerita la naturaleza de su objeto, la vacatio legis a partir de su publicación. Durante el proceso de discusión y aprobación de las ordenanzas, el Consejo Municipal consultará al alcalde o alcaldesa, a los otros órganos del municipio, a los ciudadanos y ciudadanas, a la sociedad organizada de su jurisdicción y atenderá las opiniones por ellos emitidas. Las ordenanzas vienen siendo el instrumento jurídico donde se formalizan, ¿verdad?, todas estas normas, y las ordenanzas son de categoría leyes. Como sexto punto tenemos los tributos municipales. Estos son los siguientes: impuestos a las actividades económicas, impuestos a los inmuebles urbanos, impuestos territoriales o sobre predios rurales, impuestos sobre transacciones inmobiliarias, impuestos sobre contribuciones especiales. También tenemos el impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto sobre vehículos, el impuesto sobre juegos de apuestas lícitas y el impuesto sobre propaganda y publicidad comercial. Impuesto a las actividades económicas, consagrado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal desde los artículos 205 al 227. Es el impuesto que grava los ingresos brutos que se originan de todas las actividades económicas que se realizan dentro del municipio. Estas actividades son, pueden ser de industria, de comercio y de servicio. Cuando hablamos de que son actividades de industria, estamos referidas a todas aquellas a toda aquella acción de producir, obtener o transformar, ¿verdad? Uno o varios productos que se someten a ciertos procesos productivos para tener un producto final. En cuanto a la actividad comercial, es la actividad que tiene por objeto la circulación y distribución de productos y de bienes para la obtención de un lucro y cualquier otra actividad de lícito comercio distinto a la prestación de servicio. Y para la actividad de servicio es una prestación de hacer donde predomina la labor física o la intelectual y que tiene carácter oneroso. La base imponible viene siendo el monto de los ingresos brutos devengados por la empresa que realice la actividad dentro de la jurisdicción del municipio.
El hecho imponible es el ejercicio habitual u ocasional de una actividad lucrativa de carácter independiente. Como sujeto activo tenemos que es la administración municipal, la dirección de Hacienda de la alcaldía. Como sujeto pasivo, el contribuyente, que viene siendo las personas naturales o jurídicas que tengan alguna actividad económica dentro del municipio. La determinación y liquidación, los contribuyentes o responsables están obligados a presentar una declaración jurada mensual correspondiente al monto de los ingresos obtenidos en el mes anterior, dentro de los 30 días continuos o el día hábil siguiente, inmediato, determinado, autoliquidado y pagado el impuesto por ante la Administración Tributaria Municipal por cada una de las actividades del ramo que se describe en el clasificador de actividades económicas. La alicuota se encuentra establecida en el clasificador de la actividad o actividades desarrolladas y depende de valga la redundancia, las actividades desarrolladas. Impuesto a los muebles urbanos. Es un tributo municipal que se genera a partir de la propiedad o posesión de terrenos o construcciones ubicados dentro del perímetro municipal urbano dotados de servicios públicos por parte del municipio. La base imponible está dada sobre la evaluación del inmueble, artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El hecho imponible recae sobre la persona que tiene los derechos de propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos ubicados en la jurisdicción municipal, artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El sujeto activo viene siendo la administración municipal, la dirección de Hacienda. El sujeto pasivo, los contribuyentes. Estos vienen siendo los beneficiarios de los derechos, uso u habitación del inmueble, el acreedor, el anticresista, el arrendatario o ocupante del inmueble. La fijación y liquidación se fija por anualidad, se liquida por mensualidad dentro de los 15 días consecutivos siguientes al final de cada mes. En otras ordenanzas es trimestral. La alicuota es el porcentaje que se aplica sobre el valor del inmueble partiendo del valor catastral. Impuestos territoriales o sobre predios rurales. Se encuentra consagrado en el artículo 179, ordinal 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 177 y 226, hace una mención al 226, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El artículo, es importante que se tenga acotación lo que nos señala el artículo 156 de la Constitución en su numeral 14, que dice que es de competencia del Poder Público Nacional la creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias cuya recaudación y control corresponderá a los municipios de conformidad a esta Constitución. Este artículo está referido a que el Estado, el Poder Público Nacional, que la Constitución faculta al Poder Público Nacional a la creación de y a la organización de este impuesto, donde queda claro la sujeción por parte del municipio, ¿verdad?, sobre una ley que debe ser emanada del Poder Público Nacional para desarrollar todo lo que tiene que ver con la recaudación y control que va a ser competencia del municipio de acuerdo al artículo 156 ya citado. Por su parte, ¿verdad? La Constitución en su artículo 179 en el ordinal 3 señala que son ingresos ordinarios del municipio en el impuesto territorial rural o sobre predios rurales y otros ramos tributarios nacionales o estadales conforme a las leyes de creación
de estos tributos. El artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala que los mecanismos de recaudación y control por parte del municipio en el impuesto sobre predios rurales serán establecidos en la ley nacional relativas a las tierras rurales. Fíjense bien que dice que los mecanismos de recaudación y control por parte del municipio en el impuesto sobre predios rurales serán establecidos en la ley nacional relativa a las leyes de tierra. O sea, que hay una sujeción de este impuesto a la creación por parte del Poder Público Nacional de una ley que tenga que ver con los impuestos territoriales o sobre predios rurales. En el artículo 226 hace una referencia que dice la actividad de agricultura, cría y pesca y actividad forestal, siempre que no se trate de actividad primaria, podrá ser gravada con el impuesto sobre actividades económicas, pero la alícuota del impuesto no se podrá exceder de 1% hasta tanto la ley nacional sobre la materia disponga alícuotas distintas. El impuesto sobre transacciones inmobiliarias. En este impuesto es importante que acotemos lo que señalaba en el artículo 156, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala lo siguiente: es de competencia del Poder Público Nacional la creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre las transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponde a los municipios de conformidad con esta Constitución. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 178, señala que corresponde al municipio la recaudación y control de los impuestos que, sobre transacciones inmobiliarias, creare el Poder Nacional. El municipio lo regulará por ordenanza. Es importante entonces tener en cuenta, o queda claro, que el desarrollo de este impuesto está sujeto a una previa ley que determine el Poder Público Nacional, en la Asamblea Nacional, en su poder legislativo, en su cuerpo legislativo, la Asamblea Nacional, desarrolle una ley para que el municipio esté sujeto a esta y pueda hacer las actividades de su competencia, que vienen siendo la recaudación y control de los impuestos sobre las transacciones inmobiliarias. El Poder Nacional desarrolló lo que fue la Ley de Registros Públicos y Notaría, y este impuesto está basado en esta ley que les mencioné. El impuesto, ¿verdad?, tiene como concepto que grava las transacciones inmobiliarias, compra, venta, permuta, dación o aceptación de pago, participaciones, herencias, entre otros. Todas esas clasificaciones de operaciones están establecidas en la Ley de Registros Públicos y Notaría. La base imponible es el valor declarado por la operación y o transacción inmobiliaria. El hecho imponible lo establecen las ordenanzas o se establece por ordenanza. Algunas lo fijan al inscribir el documento ante la oficina registral o notarial, otras al pactar la operación. El sujeto activo es la administración municipal. El sujeto pasivo se aplica a lo dispuesto por el Código Orgánico Tributario, que es el contribuyente y o responsable. La alicuota igualmente tiene que ser establecida en la ordenanza municipal y va a depender de los cuerpos, va a depender del tipo de transacciones. El impuesto sobre espectáculos públicos, consagrado en el artículo 179 ordinal 2 y artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Es un impuesto que grava la adquisición de cualquier boleto, billete o instrumento similar que origine el derecho a presenciar un espectáculo en sitio público o en sala abierta al público. Artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Puede decirse también que es un evento de carácter artístico, de carácter festivo, de carácter cultural o de cualquier naturaleza. Puede ser un concierto
que estén expuestos en lugares abiertos o cerrados dentro del territorio de un municipio y que se realicen con fines de lucro y además que cuyo acceso va a estar condicionado a la cancelación de un boleto, de un billete y donde la persona entregue un valor monetario, un dinero a cambio de recibir la prestación del servicio del espectáculo. La base imponible, ¿verdad? Es una suma fija según el espectáculo que se presenta, fijada sobre el valor del billete. Generalmente se aplica sobre la totalidad de las entradas o boletos vendidos. Hecho imponible. Adquisición de cualquier boleto, billete o instrumento similar que origine el derecho a presenciar el espectáculo en sitio público. Sujeto activo, la administración municipal. Sujeto pasivo, pagado por el adquiriente del respectivo billete o boleto de entrada en el momento de la adquisición. La empresa o empresario a cargo de quien esté el espectáculo podrá ser nombrado agente de percepción del impuesto en la ordenanza respectiva. Artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En cuanto a la alicuota, son las tarifas aplicables, van a ser progresivas y ellas son progresivas y van a variar dependiendo del monto del espectáculo o del valor del billete, ¿verdad? O del valor del espectáculo que se vaya a dar. El impuesto sobre vehículos, consagrado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en sus artículos que van desde el 193 al 196. Es el impuesto que grava la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualquiera sea su clase o categoría, y sea propiedad de una persona natural residente o de una persona jurídica domiciliada en el municipio respectivo. Es también denominado lo que es el impuesto patrimonial vehicular y grava la propiedad de los vehículos, como ya les manifesté anteriormente. La base imponible se encuentra establecida en las ordenanzas y esta va en función de la clasificación del vehículo, donde se consideran o donde se toman en cuenta el tipo de vehículo y el uso. Esto como por ejemplo, el tipo de vehículo puede ser un vehículo, un camión, una camioneta, un carro particular que se le llama sedán, y el uso puede ser público o privado. El hecho imponible, la propiedad del vehículo destinado al uso o transporte habitual de personas o cosas, sean estos propulsados por tracción humana, animal o motora. Entonces, el hecho imponible está dado en función de la propiedad, ¿verdad?, del vehículo como tal y que esté en el territorio correspondiente de la jurisdicción municipal. El sujeto activo, la administración municipal. El sujeto pasivo, él o los propietarios de los vehículos, primero. Él puede ser también el comprador cuando la titularidad del dominio continúa en poder del vendedor. El arrendatario de vehículos en caso de arrendamiento financiero. Y el prominente en caso de opción a compra. Impuestos sobre juegos de apuestas lícitas. Son actividades reguladas que consisten en sorteo de cualquier clase de objeto por medio de cupones, vales, boletos, cédulas, máquinas de juego, billetes, formularios o cualquier otro sistema similar a estos que sean ofrecidos en venta al público. Podemos decir que son todos aquellos juegos de invite y azar legalmente autorizados dentro de la jurisdicción de un municipio. Estos pueden ser las loterías, los bingos, las carreras de caballo, las riñas de gallo, entre otros. La base imponible está fijada sobre el precio o valor del formulario, billete o boleto de juego lícito. El hecho imponible
hecho de pactar una apuesta o la adquisición formalizada ante el ente organizador de billetes, vales, boletos, cartones, formularios o instrumentos similar inherente al juego lícito. Sujeto activo es la administración municipal. El sujeto pasivo, las personas que participen mediante la adquisición de billetes, formularios en sorteo, apuesta y cualquier otra actividad referida al juego lícito. Determinación y liquidación. Se causa y se hace exigible al momento de adquirir el billete, boleto, formulario o instrumento similar. La alicuota se fijará en la ordenanza y va a depender del tipo de juego o apuesta. Por lo general es un porcentaje dependiendo. Impuesto a la propaganda y publicidad comercial, establecido en el artículo 178, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 202 al 204 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Es el impuesto que grava todo aviso, anuncio o imagen con fines publicitarios, sea exhibido, proyectado o instalado en bienes de dominio público municipal o en bienes de propiedad privada, siempre que sea visible por el público, que sea repartido de manera impresa en la vía pública o se traslade mediante vehículo dentro de la respectiva jurisdicción municipal. La publicidad es comunicar un mensaje destinado a informar al público sobre la existencia de un producto o servicio que busca influenciar la conducta del comprador. Este impuesto va sobre las vallas, avisos luminosos, folletos, publicaciones, entrega de publicidad deambulante, entre otros. Tiene como base imponible, esta se encuentra establecida o se establecen por medio de las ordenanzas. El hecho imponible es el ejercicio de la actividad publicitaria. El sujeto activo es la administración municipal, el sujeto pasivo es el anunciante, el contribuyente que es el anunciante. Determinación y liquidación se calcula por anualidades, su liquidación es por año civil, pero cuando se inicie durante el curso de este se pagará proporcionalmente hasta el final del mismo. Alicuota. La alicuota se establece en cantidades fijadas diarias, mensuales o anuales según sea el caso. El monto depende de cuánto, del cuadro, del tamaño, del tiempo y del tipo de publicidad que se vaya a dar. Para finalizar, les dejo la actividad de investigar y comentar la sentencia 118 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que adopta el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal de fecha 18/8 del 2020. Con esto finalizamos la clase. Les agradezco toda la atención prestada. Me despido de ustedes.